Durante siglos, millones de seres humanos caminaron esta tierra sin saber que estaban encadenados. No por barrotes de hierro, sino por deseos descontrolados, miedos heredados y el hambre insaciable de reconocimiento. Vivieron atrapados en un ciclo invisible. Hacían lo que otros esperaban. Temían lo que no podían controlar. Se rompían por cosas que jamás dependieron de ellos. Eran esclavos. De su entorno, de su ego. De su historia. Pero unos pocos. Muy pocos. Alzaron la mirada. No huyeron al desierto. No escaparon del mundo. Se quedaron, y lo conquistaron desde dentro. Eligieron el camino más difícil. Dominarse a sí mismos. Silenciar su tormenta interior. No ser gobernados por lo externo, sino por la razón, la virtud y la presencia. No buscaron templos de piedra. No esperaron premios ni seguidores. Buscaron algo más raro, una libertad tan profunda, que ni la muerte puede arrebatarla. Esa libertad interior. Ese estado de serenidad inquebrantable. Ese fuego calmo que ni el dolor ni el caos pueden apagar. Hoy, esos secretos han llegado hasta ti. No por casualidad. No por suerte. Sino porque, en lo más profundo, hay una parte de ti que ya está lista. Lista para recordar. Para despertar. Para caminar el sendero que muchos temen. Y pocos terminan. Y si tienes el valor de integrarlos. De vivirlos. De encarnarlos en cada respiración. Te transformarás en algo raro. Sagrado. Indestructible. Un ser verdaderamente libre. Estoico. Uno que ya no necesita dominar el mundo. Porque ha aprendido a dominarse a sí mismo. Hábitos estoicos número 1. Mientras el mundo duerme, unos pocos ya están despiertos. No por ansiedad. No por obligación. Sino por elección. Los antiguos estoicos sabían que no se puede gobernar un imperio si no puedes gobernar tu mañana. Que el primer campo de batalla no está allá afuera. Sino aquí, entre el sueño y la vigilia. Entre la pereza y la acción. ¿Por qué? La mente humana al despertar está en su estado más puro, antes de la interferencia de redes sociales, obligaciones, ruido, opiniones ajenas. Levantarte temprano te ofrece una ventaja estratégica espiritual, entras al día como dueño, no como esclavo del tiempo. La disciplina matinal se convierte en dominio interior. No por castigo, sino por propósito. Si tú no eliges cómo empieza tu día, alguien más lo hará por ti. Marco Aurelio. Marco Aurelio, emperador del imperio más poderoso de su época, no usaba sus mañanas para comandar ejércitos. Las usaba para dirigir su alma. ¿Te molesta levantarte de la cama? Escribía, ¿acaso naciste para calentar sábanas o para cumplir tu deber como hombre? Meditaciones, libro 5. Él sabía que la cama, suave y cómoda, era una trampa para el alma que quiere elevarse. 1. Levántate con propósito, no con prisa. Pon tu alarma al menos 30 minutos antes de lo habitual. Cuando suene, no discutas con ella. Levántate con la firmeza de un soldado del alma. 2. Evita el celular. Durante los primeros 30 minutos, no permitas que el mundo entre. No leas mensajes, no abras redes. Abre tu mente, no tu notificación. 3. Ritual estoico matinal, 15 minutos. Siéntate en silencio. Respira profundo 10 veces. Pregúntate en voz baja. ¿Qué depende de mí hoy? ¿Qué virtudes quiero cultivar hoy? ¿Y si hoy fuera mi última oportunidad de ser sabio? 4. Diario breve. Escribe 3 líneas. Lo que agradeces. Lo que temes pero enfrentarás. La actitud que elegirás. La mañana no es solo un comienzo. Es una declaración silenciosa. Hoy, viviré como un sabio, aunque nadie me esté viendo. No es el café lo que te despierta. Es el coraje de comenzar de nuevo. Mientras otros duermen,
tú ya te transformas. Hábito estoico número 2. Hazlo difícil primero. Cada día comienza como una hoja en blanco. Pero el primer trazo marca el tono del resto. ¿Lo llenarás con lo fácil o con lo verdadero? El estoico despierta con una pregunta en la mente. ¿Qué es lo más difícil que debo hacer hoy y por qué aún no lo he hecho? ¿Por qué este hábito transforma tu alma? La mente humana, en su modo más primitivo, es perezosa por diseño. Está programada para evitar el dolor, para huir del esfuerzo, para rodear el conflicto. Pero esa comodidad es la jaula más elegante que jamás se haya construido. Lo difícil no es tu enemigo. Lo difícil es tu entrenamiento. Cuando haces lo difícil primero, tomas el control de tu voluntad. Derribas la tiranía del miedo. Construyes músculo espiritual. No existe libertad interior sin incomodidad exterior. Cada conversación incómoda que postergas, cada disciplina que evitas, es un ladrillo más en tu propia prisión. Epicteto y Séneca. Epicteto, esclavo en Roma, lo perdió todo, excepto su mente. Y con solo eso, edificó un imperio interior. ¿Esperabas que la vida fuera cómoda? ¿Acaso un atleta se forja con almohadas? Él enseñaba que el alma crece cuando el cuerpo tiembla. Que el dolor voluntario es el terreno sagrado donde nace la virtud. Séneca, rico senador romano, escribió: elige cada día un acto difícil. No porque debas, sino porque puedes. 1. Empieza el día enfrentando el león. Todos tenemos un león esperándonos al comenzar el día. Un acto que nos incomoda profundamente y que por eso evitamos. El estoico no huye del león. Lo enfrenta. Porque sabe que, tras ese rugido, está su crecimiento. Haz esa llamada. Empieza ese proyecto. Abre ese libro. Hazlo, antes de que el mundo te distraiga. 2. Descompón la incomodidad. Las tareas que más tememos parecen monstruos. Porque las hemos dejado crecer en la sombra. Divídelas. Cuando postergas lo importante, te alejas de quien estás destinado a ser. Por eso, los estoicos no lo dejan al azar. Convierten cada día en una forja. Y cada reto, en oportunidad de virtud. Aquí está su sistema silencioso. 3 pasos. 3 espadas. Una transformación. Paso 1. Acción mínima, que no puedes justificar no hacer. ¿Sientes resistencia? Haz algo tan pequeño, que no puedas negarte a hacerlo. Una flexión. Una línea escrita. Un mensaje sin enviar. No importa cuán simple parezca. Hazlo, porque no puedes justificar no hacerlo. No viniste a este mundo a esconderte. Viniste a actuar, aunque sea en lo más pequeño. Paso 2. Acción del día, lo que realmente mueve el proyecto. ¿Qué haría que este día valga la pena? ¿Qué acción, si la hicieras, bastaría para mirar atrás y decir: fui quien debía ser? Hazla. Sin rodeos. Sin excusas. Este paso es tu victoria. Es la prueba del día. Un solo acto de coraje cambia la trayectoria de tu carácter. Paso 3. Acción de mejora, cuando ya estás en movimiento. Ya estás en marcha. Ahora no lo haces por deber, lo haces por excelencia. Aquí nace el dominio. Aquí, el alma se fortalece. Edita un poco más. Comparte tu aprendizaje. Reflexiona. Pule. Trasciende. Este paso es voluntario, pero es donde nace tu maestría. Haz lo mínimo, para vencer la resistencia. Haz lo esencial, para avanzar tu propósito. Haz lo extraordinario, para esculpir tu alma. Esta trilogía no es una rutina. Es una forma de vivir. Así se entrena un estoico. Esto no es procrastinación inteligente. Es estrategia estoica. Ritual del guerrero estoico. 5 minutos sagrados.
Antes de comenzar tu tarea más incómoda, cierra los ojos. Visualízate a ti mismo, terminado. Fuerte. En paz. Respira profundo 3 veces. Repite. No soy un esclavo del miedo. No soy hijo del placer. Soy artesano de mi destino. Este ritual no es simbólico. Es una declaración de guerra al viejo tú. No hagas lo difícil porque sea divertido. Hazlo porque es lo que forja al sabio. La vida fácil es un engaño. La vida verdadera empieza cuando eliges lo que incomoda. Cada día que dominas lo difícil primero, es un día donde el mundo no te venció, sino tú. Hábito estoico número 3. Habla menos, escucha más. Vivimos en una época donde todos quieren ser escuchados, pero pocos saben escuchar. Confundimos hablar mucho con sabiduría. Pero los sabios eran los que más callaban. Calla más. Escucha mejor. Comprende antes de responder. Filosofía estoica, silenciosa pero afilada. ¿Por qué este hábito transforma? Cuando hablas, solo repites lo que ya sabes. Pero cuando escuchas, abres espacio para crecer. Hablar impulsivamente revela el ego. Escuchar en silencio revela la sabiduría. No se trata de callar por miedo, sino de hablar solo cuando tus palabras mejoren el silencio. Zenón de Sitio, fundador del estoicismo, enseñaba en el Stoa Poikile no con gritos, sino con pausas. Epicteto, esclavo que se volvió filósofo, decía: tenemos 2 oídos y una sola boca, para escuchar el doble de lo que hablamos. Y Marco Aurelio, emperador de Roma, anotaba en secreto sus pensamientos, no para convencer al mundo, sino para convencer a su alma. 1. Ritual del silencio consciente. Cada mañana, dedica 5 minutos al silencio absoluto. Sin música. Sin celular. Sin hablar. Solo observa. Tu respiración. Tu mente. Tu entorno. Esto entrena tu presencia. Y fortalece tu autocontrol. 2. Escucha activa, en cada conversación. Cuando alguien hable, escucha como si esa persona fuera un sabio encubierto. No interrumpas. No pienses en lo que vas a responder. Solo escucha. Haz pausas. Pregunta más. Habla menos. Un sabio nunca busca tener la razón. Busca comprender. 3. Habla con propósito. Antes de hablar, hazte 3 preguntas. ¿Es necesario? ¿Es útil? ¿Es virtuoso? Si no cumple al menos 2, guarda silencio. El estoico no habla para llenar el aire. Habla para sembrar claridad. Las palabras son semillas. Pero el silencio es la tierra donde germinan. Escuchar más te hace más sabio. Hablar menos te hace más fuerte. Calla para que tu alma hable. Escucha, para que tu espíritu crezca. Hábito estoico número 4. Domina tu reacción, no la situación. ¿Te has sentido alguna vez impotente ante lo que sucede? Como si el mundo tuviera el control, y tú, solo pudieras reaccionar. Lo que no sabes es que ahí está tu verdadero poder. No en lo que sucede, sino en cómo decides responder. ¿Por qué este hábito transforma? Vivimos esperando que los demás cambien, que las cosas salgan como queremos, que la vida nos dé garantías. Pero los estoicos sabían algo brutalmente liberador. No puedes controlar los eventos. Solo puedes controlar tu mente. Tu paz no depende del clima, ni del tráfico, ni de las decisiones de otros. Depende de tu respuesta interna. Tu reacción puede ser tu prisión o tu liberación. Marco Aurelio, en medio de guerras, traiciones y muerte, escribía: si estás angustiado por algo externo,
no es la cosa en sí lo que te perturba, sino tu juicio sobre ella. Y Epicteto enseñaba: no nos afecta lo que sucede, sino lo que pensamos sobre lo que sucede. Estas palabras no eran teoría. Eran escudos mentales ante el caos del mundo. 1. Técnica del espacio sagrado, 3 segundos. Antes de reaccionar, detente. Respira profundamente. Imagina un espacio interior donde solo tú decides qué entra. Alguien te grita. El plan se cae. El día se tuerce. En ese instante. Pausa. Recuerda, mi respuesta me pertenece. 2. Pregunta estoica. Ante cualquier situación difícil, repítete: ¿esto depende de mí o no? Si no depende de ti, suelta. Si depende de ti, actúa con virtud. Esta simple distinción te ahorra años de sufrimiento inútil. 3. Entrenamiento diario del Temple. Cada día, elige una situación común que suele sacarte de control: tráfico, interrupciones, críticas. Y ese día, decide no reaccionar. Obsérvate. Aprende a gobernarte, como un emperador gobierna un imperio, con firmeza, no con impulsos. No viniste a este mundo a ser un títere de tus emociones. Viniste a convertirte en maestro de ti mismo. Domina tu reacción. Y dominarás tu mundo. Nada tiene poder sobre ti. A menos que tú se lo des. Hábito estoico número 5. Convierte el dolor en poder. Hay algo que todos compartimos. No importa dónde naciste. Ni cuánto dinero tienes. Ni cuánta fe profesas. El dolor te encontrará. Pero la pregunta no es: ¿sufrirás? La pregunta es: ¿qué harás con ese sufrimiento? Los débiles lo convierten en resentimiento. Los sabios, en fuego sagrado. ¿Por qué este hábito transforma? Tu dolor no es un error. Es materia prima. Cada herida que niegas, se infecta. Cada herida que observas, se convierte en fuerza. La filosofía estoica no busca evitar el dolor. Lo honra. Porque allí, en lo más oscuro, nace tu verdadera transformación. ¿Quieres un ejemplo? Mira a Musonio Rufo. Exiliado, perseguido, despojado de todo. Y aún así enseñaba que el dolor es un maestro disfrazado. Marco Aurelio perdió hijos, amigos, batallas. Y sin embargo escribió: el impedimento para la acción avanza la acción. Lo que se interpone en el camino, se convierte en el camino. 1. Reescribe tu dolor como historia de poder. Toma un dolor fuerte de tu pasado. Una pérdida. Una humillación. Una traición. Y respóndete: ¿qué me enseñó? ¿Qué fuerza me obligó a despertar? ¿Quién soy ahora gracias a eso? No lo niegues. Reescríbelo, como el capítulo más valioso de tu historia. 2. Ritual estoico, transmutación de la herida. Cierra los ojos. Visualiza tu dolor como una herida abierta en tu cuerpo. Ahora imagina que de ella brota luz, no sangre. Esa luz es tu nueva fuerza. Repite mentalmente: no fui destruido. Fui forjado. Hazlo cada vez que la tristeza vuelva. No huyas de ella. Invítala a transformarte. 3. Usa el dolor como brújula. Cada vez que algo te duele intensamente, pregúntate: ¿qué parte de mí aún no ha sido trabajada? Si te duele la crítica, quizá no has afirmado tu valor. Si te duele la soledad, quizá no has hecho paz con tu ser. Si te duele el fracaso, quizá aún dependes de resultados. El dolor es brújula. Te apunta hacia tu siguiente nivel. Muchos escapan de su dolor. Y viven encadenados a él. Pocos lo enfrentan. Y se convierten en algo más grande. No temas tu herida. Ella no es tu ruina. Es tu puerta de entrada al poder.
Hábito estoico número 6. Disciplina tu atención. Tu mente es un templo o un mercado caótico. Tú decides. Cada día, miles de voces intentan robar tu atención. Notificaciones, noticias, comparaciones, distracciones, publicidad. Y cada segundo que entregas sin conciencia es poder que te quitan sin violencia. ¿Por qué este hábito transforma? La atención es el recurso más valioso que tienes. Donde va tu atención, va tu energía. Donde va tu energía, va tu vida. Si no decides en qué pensar, otros lo harán por ti. El estoico no deja que su mente sea una ciudad sin murallas. La protege, la disciplina y la enfoca. Epicteto decía: no es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. Séneca lo advertía con claridad. La vida no es corta. Es que la malgastamos. Marco Aurelio lo aplicaba en cada página de sus meditaciones. Cada línea es una batalla contra la distracción y la dispersión. Aplicación práctica. 1. Elige tu objetivo de atención diario. Cada mañana, antes de abrir tu teléfono o hablar con alguien, elige una cosa a la que vas a prestar atención con intención plena. Puede ser una conversación, una tarea creativa, una lectura, tu respiración. Durante 20 minutos, entrégate a eso como si nada más existiera. Eso es meditación en movimiento. 2. Doma tus estímulos. Los estoicos no tenían smartphones, pero sí tentaciones. Ellos practicaban la privación voluntaria. Hoy puedes hacer lo mismo. Silencia notificaciones. Revisa redes solo en horarios fijos. Pasa 1 hora al día sin estímulos visuales, pantallas. La mente sin pausa no puede crear profundidad. 3. Entrena la atención como un músculo. Cada vez que notes que tu mente se ha ido al pasado, al miedo, a la comparación, tráela de vuelta, sin juzgar, como un sabio que regresa a casa. Repite mentalmente: vuelvo a mí, vuelvo al momento. Aquí reside mi poder. Tu atención es tu espada. Pulida, puede cortar la ilusión. Dispersa, apenas rasga la superficie de tu vida. Domina tu enfoque. Y tu mente dejará de ser tu cárcel, para convertirse en tu trono. Hábito estoico número 7. Entrena tu cuerpo como tu templo. No puedes aspirar a gobernar tu mente si no puedes habitar con dignidad tu cuerpo. No puedes ser libre si tu cuerpo es débil, perezoso o esclavo del placer. El cuerpo es el escenario donde el alma actúa. Un sabio lo cuida, no por vanidad, sino por virtud. ¿Por qué este hábito transforma? Muchos buscan claridad mental, pero viven sedentarios. Buscan autodisciplina, pero se alimentan sin conciencia. Quieren poder espiritual, sin soportar el esfuerzo físico. Entrenar el cuerpo es entrenar la voluntad. Cada repetición es un acto de templo. Cada gota de sudor, un recordatorio de que estás vivo. A los hombres se les arruina más el alma, por no moverse, que por moverse demasiado. Musonio Rufo, maestro de Epicteto. Los estoicos no promovían el culto al cuerpo, sino su fortaleza como herramienta del alma. Epicteto fue cojo. Y aún así, enseñaba a resistir con dignidad. Marco Aurelio entrenaba su cuerpo como su mente. Moderación, ritmo, constancia. Aplicación práctica. 1. Cuerpo fuerte, mente fuerte. No es estética, es práctica espiritual. Haz ejercicio físico diario como parte de tu entrenamiento filosófico. Caminar largas distancias con silencio interior. Entrenar fuerza o resistencia con enfoque y humildad. Respirar profundamente con cada movimiento. No es lo que haces,
Es cómo lo haces lo que te fortalece. 2. Come con virtud, no con impulso. Séneca practicaba el ayuno y la simplicidad. No para castigar su cuerpo, sino para liberar su mente. Haz del alimento un acto consciente. Come solo cuando tengas hambre real. Mastica con atención plena. Siente gratitud por cada bocado. El placer es un buen sirviente, pero un tirano despiadado. 3. El cuerpo como templo, no como ídolo. Cuídalo. Fortalécelo. Pero no lo adores. El sabio no se define por su forma física, sino por la relación que tiene con su cuerpo. Entrena, no para gustar a otros, sino para ser útil, libre, resistente. Haz de tu higiene, postura, descanso y movimiento rituales sagrados. Si tu mente es tu espada, tu cuerpo es la vaina que la protege. Trata tu cuerpo como lo harías con un templo. Con respeto, con firmeza, con amor. Y se convertirá en el hogar de tu alma inquebrantable. Hábito estoico número 8. Domina tus emociones antes de que te dominen. Una tormenta no destruye un árbol, si sus raíces son profundas. Y una emoción no destruye al sabio, si su mente está anclada. Todos sentimos, pero no todos nos gobiernan las emociones. El estoico no es frío, es libre. ¿Por qué este hábito transforma? Porque la mayoría de las personas viven reaccionando, no eligiendo. Se ofenden por palabras vacías. Estallan ante lo inesperado. Se hunden por aquello que no pueden controlar. Dominar las emociones no significa reprimirlas. Significa observarlas con sabiduría y responder con virtud. No nos afecta lo que sucede, sino cómo lo interpretamos. Epicteto. Séneca escribió una carta entera sobre la ira, advirtiendo: nada se parece tanto a la locura como la ira. Marco Aurelio, en medio de guerras y traiciones, escribió en su diario privado: hoy me encontraré con personas ingratas, egoístas, arrogantes. No me ofenden, porque yo también soy humano. Y elijo no reaccionar. Aplicación práctica. 1. Nombra la emoción, no la niegues. Cuando sientas enojo, tristeza o miedo, nómbralo. Estoy sintiendo rabia, y está bien. No soy mi rabia. Esto me duele, pero no me define. Esto activa tu parte racional y te devuelve el control. 2. Práctica del momento estoico, 3 minutos diarios. Haz una pausa consciente cuando una emoción fuerte surja. Respira profundamente 3 veces. Pregunta: ¿esto merece una respuesta, o mi silencio? Actúa como lo haría un sabio, no un esclavo de sus impulsos. 3. Diario de emociones. Cada noche, anota: ¿qué sentí hoy con más fuerza? ¿Cómo respondí? ¿Qué podría mejorar mañana? El diario no es para juzgarte, sino para ver con claridad lo que aún te domina. Las emociones no son enemigas. Son mensajes. Pero tú decides si les respondes, o si te arrodillas ante ellas. Gobierna tu interior, y el exterior dejará de tener poder sobre ti. Hábito estoico número 9. Recuerda tu muerte cada día. Un día, sin aviso, tomarás tu último aliento. Y todo lo que ahora pospones, temes o desprecias, se desvanecerá. Los estoicos no temían la muerte. La contemplaban. Porque sabían que recordarla, es recordar cómo vivir. El que ignora la muerte, malgasta su vida. El que la recuerda, la honra con intención. ¿Por qué este hábito transforma? Porque el miedo a morir nos hace aferrarnos a lo inútil. Distracciones, posesiones, rencores y sueños sin actuar. Recordar tu fin no es mórbido. Es el despertar más profundo. La muerte nos recuerda que no tenemos tiempo que perder.
Y que cada segundo es una oportunidad sagrada para vivir con virtud. Vive como si fueras a morir ahora. Lo que importa es cómo vives este momento. Marco Aurelio. Séneca escribía a Lucidio. No es que tengamos poco tiempo, sino que desperdiciamos mucho. Epicteto enseñaba que la muerte no es un mal. Es la naturaleza misma, llamándonos al orden. Aplicación práctica. 1. Ritual diario Memento Mori, 3 minutos. Cada mañana o cada noche. Mira una vela encendida o una imagen simbólica, una calavera, una hoja cayendo. Di en voz baja. Hoy podría ser mi último día. ¿Estoy viviendo como un sabio o como un dormido? Agradece una cosa. Elige un acto de coraje para hoy. 2. Cuenta regresiva vital. Escribe tu edad actual. Resta la esperanza de vida en tu país. Ejemplo, si tienes 38 y la media son 80. Te quedan 42 años. 15.330 días. Coloca ese número en un lugar visible. No para asustarte. Para inspirarte a no postergar lo que importa. 3. Carta desde tu lecho de muerte. Una vez al mes, escribe como si ya estuvieras en tu último día. ¿Qué desearías haber hecho más? ¿A quién no le dijiste lo que sentías? ¿Qué sueños dejaste dormir? Después, ve y haz algo al respecto. Morirás. Eso es seguro. Pero vivir, realmente vivir, es algo que pocos se atreven. El que camina con la muerte al hombro, camina más ligero, más libre, más real. Hábito estoico número 10. Sirve a algo más grande que tú. ¿Para qué estás aquí? No para acumular. No para entretenerte hasta morir. Sino para aportar algo al orden del mundo. Los estoicos no buscaban ser felices. Buscaban ser útiles. ¿Por qué este hábito transforma? Porque cuando vives solo para ti, cada fracaso te aplasta. Cada pérdida se siente como un fin. Y cada día se vuelve una carga más. Pero cuando sirves a algo más grande, una causa, una virtud, una misión, la vida se vuelve significativa, incluso en el dolor. El ego se disuelve. La ansiedad se calma. El alma se expande. Marco Aurelio, emperador de Roma, enfrentó guerras, peste y traición. Pero escribió: lo que no es bueno para la colmena, no es bueno para la abeja. Epicteto enseñaba que el sabio vive en armonía con la naturaleza y su rol en ella. Séneca, que era consejero del poder, dijo: el alma noble se revela cuando sirve. Aplicación práctica. 1. Define tu principio rector. Escribe en una frase: ¿qué valor quiero encarnar cada día? ¿Qué serviría incluso si nadie me aplaude? Ejemplo, estoy aquí para despertar la conciencia en otros. O, mi vida es para proteger, construir, guiar. Lee esa frase al despertar. Haz que tus decisiones respondan a ella. 2. Práctica diaria de servicio invisible. Cada día, haz una acción que ayude a alguien. Eleve un espacio. Haga el bien, sin esperar recompensa. Ejemplos. Escucha con atención a alguien que lo necesita. Limpia o repara algo que no es tu responsabilidad. Dona, enseña, ayuda, sin ser visto. Eso entrena el alma a servir por virtud, no por ego. 3. El legado consciente. Pregúntate: ¿qué dejaré cuando me vaya? ¿Quién será más sabio, fuerte o libre, porque yo existí? No necesitas fama. Solo intención. No eres una hoja suelta. Eres parte de un bosque eterno. Sirve con tu vida. Y tu vida dejará de ser una búsqueda vacía. Será una llama encendida en la oscuridad del mundo.
No controlas cuánto tiempo estarás aquí. Pero sí puedes decidir quién eres mientras estás. Un hombre o mujer guiado por el ruido. O por la virtud. Uno más arrastrado por el mundo. O una roca firme, que lo transforma. La libertad estoica no es huir del mundo. Es caminar dentro de él, con propósito, sin miedo, con el alma despierta. Si este camino resonó en ti, no lo ignores. Hoy sembraste una semilla que muy pocos se atreven a plantar. Pero recuerda, una idea sin acción es solo un eco. Hazlo crecer. Entrena tu carácter. Y continúa el viaje. Mira ahora el siguiente entrenamiento. 5 discursos estoicos que te harán invencible. Pero antes suscríbete. Porque la transformación apenas comienza.